de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Él trabajó en Ecopetrol durante 20 años y fue dirigente de la Unión Sindical Obrera, organización en la que presidió la Junta Nacional en el periodo entre 2018 y 2021. También fue asesor para la creación de organizaciones sindicales y en procesos de negociación colectiva para las regiones del país. También ha trabajado como docente en la asignatura de Derecho Laboral Colectivo. Como abogado, ha liderado procesos como defensor de los trabajadores, presentó acciones judiciales, administrativas y también constitucionales con el objetivo de adaptar las normas colombianas a las tendencias mundiales de derecho. Sin más preámbulo, recibimos a Edwin Palma Gea, él es el viceministro de Relaciones Laborales. Bueno, muy buenos días para todos y todas, muchas gracias por la invitación, espero que no se hayan asustado con esa presentación. En primer lugar, estoy muy complacido de estar. El año pasado pues estábamos empezando apenas gobierno y también su presidente había tenido la deferencia de invitarme y no pude asistir. Este es un sector que como ya lo escucharon, pues tengo mucha relación con este sector desde hace muchos años y obviamente tengo un cariño por muchos de sus dirigentes. Pero bueno, hoy estamos acá y la idea es poder compartir algunas reflexiones, más que repasar una lectura de artículos alrededor del texto de la reforma laboral. Quiero plantear y aprovechar la oportunidad para plantear algunas reflexiones y aterrizar al final con una invitación. El mundo está experimentando cambios. Es decir, estamos viendo, incluso la pandemia fue un gran hecho social total que generó muchísimos cambios, demasiados cambios. Incluso recuerden cuando estábamos nosotros encerrados en el confinamiento, planteaba que la humanidad iba a cambiar, que nos íbamos a volver más empáticos, más humanos, mejores personas, y resulta que eso no terminó siendo así. E incluso una vez pasó la pandemia nos enfrentamos y era impensable que volviese a haber una guerra y hoy todavía estamos enfrentando una guerra, pues una guerra casi mundial y una guerra que tiene al país, al mundo dividido como en una especie de una guerra fría, de no meterse en esa guerra bélica directamente que hay entre Rusia y Ucrania, pero que tiene impacto en países como nosotros, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los fertilizantes, solo por poner un ejemplo. Pero todos esos fenómenos que son políticos, sin duda alguna, y estos fenómenos que implican transformaciones, sin duda alguna, y estos fenómenos que implican transformaciones sociales y económicas, nos impactan a nosotros. El tema del cambio climático, que es un tema que este gobierno este gobierno ha participado en el debate mundial sobre el cambio climático. Este gobierno ha abierto un debate mundial sobre la necesidad de cambiar la política de la lucha contra las drogas. Se están experimentando cambios en todo el mundo. En este momento, mientras nosotros estamos aquí, en Grecia, los trabajadores y las organizaciones sindicales están resistiendo una reforma laboral que acaba de, curiosamente, en vez de reducir la jornada de trabajo, ampliar la jornada de trabajo casi a 13 horas diarias. Y esas discusiones nos devuelven casi que a un siglo, casi que a 2 siglos en el pasado. Y en el mundo, estos cambios, que insisto, tienen que ver con cambios de orden político y de orden económico, que implica incluso una guerra que hoy todavía vivimos, también tienen un cambio significativo en el mundo del trabajo. Hoy, por ejemplo, la tecnología. Este es un sector en el que amenaza, por ejemplo, que la tecnología va a desplazar puestos de trabajo, porque vemos ya en distintas partes del mundo, y seguramente ustedes lo han experimentado, que muchas estaciones de servicio pues ya no utilizan fuerza de trabajo o utilizan muy poquita, porque la tecnología permite que el usuario llegue, se acerque, tanquee casi que de autoservicio y luego vaya y deposite allí por una tarjeta o con una sola persona que recibe, como sucede en estaciones de servicio de Norteamérica, de Europa. Pero la tecnología también ha impactado distintos sectores del trabajo en el mundo. El bancario, por ejemplo. Hoy muy pocas personas
no sé si a ustedes les sucede o no, pocas personas, no sé si a ustedes les sucede o no, pero yo personalmente hace mucho tiempo no voy a un banco, pero hoy las personas, casi todas las transacciones bancarias las hacemos a través de una aplicación. Y eso, sin duda alguna, ha destruido un sinnúmero de puestos de trabajo en el mundo, en Colombia también, y ha creado otros, porque también, sin duda alguna, el cambio del trabajo implica nuevas profesiones también, a las cuales también tenemos que estar preparados como Estado, y por eso el gobierno, a través del Servicio Nacional de Aprendizaje, está trabajando en lo que llamamos la pertinencia entre la demanda de fuerza de trabajo que requiere el país y lo que debe ofrecer el sistema educativo, sea público, sea mixto, sea privado. Nosotros, obviamente, el SENA, como parte de la institución de trabajo en fila, y es formar mano de obra, formar fuerza de trabajo que demanda el mercado de trabajo colombiano, de acuerdo al entendimiento que tienen estas transformaciones del mundo del trabajo. La tecnología cambia, está cambiando y seguirá cambiando el mundo del trabajo. Hace 10 años era impensable que ser administrador de redes sociales era una profesión. Hoy es una profesión, lo que conocemos como los community managers. Eso hace 10 años nosotros no pensábamos que eso era una profesión. Y esa profesión hoy le permite a ese profesional pues también tener diversas vinculaciones, sea laborales, o sea comerciales, o sea civiles, con el mundo del trabajo. Los trabajadores de las plataformas, muchos los utilizamos. Esta semana, por primera vez en cerca de 10 años que llevan plataformas digitales de domicilio, que cumplieron un papel fundamental en la pasada pandemia. Muchos utilizábamos, mientras estábamos encerrados, plataformas de domicilio, Rappi, domicilios.com, en fin. Pero ese trabajo ahí, invisible, y estamos hablando de casi 3 veces o casi 4 veces la población que emplea este sector, el de distribución de combustibles, que más o menos se estima, y hablaba ahorita con sus ejecutivos, que hay 50.000, bueno, en plataformas hay 200.000. Y todos los días transportan domicilios de un lado para otro, solamente en Rappi, diariamente se conectan 20.000 trabajadores, diariamente, se conectan, se desconectan, los bloquean algunos, otros se desbloquean, siguen trabajando, porque al final eso es trabajo, es decir, recoger una mercancía, recoger un paquete y llevarlo de un lugar al otro es trabajo, y se está expuesto también a riesgos en el trabajo que están invisibilizados y que en el mundo se está planteando ya esa discusión. Por eso el año pasado la Organización Internacional del Trabajo debatía al interior si era necesario que hubiese un convenio internacional alrededor del trabajo en plataformas, porque no lo hay. No hay esa discusión global, a pesar de que el trabajo en plataformas llegó para quedarse, ampliarse y robustecerse. Entonces, en Europa, España empezó con la famosa ley Rider, laboralizando trabajadores. Esta iniciativa de la ley Rider en este gobierno español hoy es punto de partida para toda la Unión Europea, que es la discusión que está dando hoy el continente europeo. ¿Son trabajadores con todos los derechos laborales, sí o no? Esa discusión en Francia se frenó porque allí tuvieron más o menos una disposición legislativa parecida a la que incorporó el gobierno chileno o el país chileno, frente a que el trabajo en plataformas debe mantener 2 tipos de modalidades, que son las que conocemos ahora, independientes y subordinados, que es la que está consignada en la iniciativa de reforma laboral, en un acuerdo que hizo este gobierno con el gremio que agrupa a las plataformas digitales, entre esas a Rappi, que es la más conocida. Entonces, esa transformación del mundo del trabajo también abre nuevos debates. La transición energética, que es algo de lo que hemos venido hablando, que impacta a este sector. Incluso venía escuchando ahorita en la radio que hay un festival de cine y el festival de cine está dedicado a hablar sobre
sobre un ambiente sostenible, sobre la lucha contra el cambio climático, sobre la lucha contra el cambio climático, sobre el carbono cero, sobre agua cero, que ahora es una creación colombiana, y bueno, todos estos temas alrededor de la transición energética. Esa transición energética también destruirá puestos de trabajo y también creará otros. No lo dice este gobierno, lo dice la Organización Internacional del Trabajo y lo dicen distintos estudios, lo cual implica que obviamente también allí va a haber un impacto en la transformación del mundo del trabajo y que implica que también haya cambios en la formación de esa fuerza de trabajo que hoy tiene nuestro país. Y esos cambios, pues sin duda alguna, nosotros los hemos entendido. Por eso, desde el programa de gobierno, desde la campaña, el presidente señaló algunos tópicos que no son tópicos nada distintos a los que están consagrados en la Constitución Política de Colombia. Hemos encontrado en el primer semestre de este debate en el país, cuando se dio el primer debate de reforma laboral, que hay un amplio desconocimiento de los derechos en el trabajo. Un amplio desconocimiento de los derechos en el trabajo que sin duda alguna aborda en este caso desde el islero, por utilizar el sector, hasta el gerente de la compañía. Porque también en lo que sucede cotidianamente hemos encontrado no solamente este desconocimiento, sino obviamente también el desconocimiento de los derechos, pero también el desconocimiento de los instrumentos para hacer posibles o efectivos estos derechos. Y por eso el presidente desde campaña prometió hacer una reforma laboral, que es lo que estamos hoy tratando de materializar, obviamente intentando acordar. No empezamos en lo que empezamos el 16 de marzo, sino que empezamos en esta segunda fase en lo que terminamos el 20 de junio, que infortunadamente no pudimos dar el primer debate, pero cogimos esa ponencia y le hemos vuelto a presentar al gobierno, al Congreso de la República, debate que está en el Congreso y donde precisamente esta semana se han nombrado ponentes para empezar la construcción de lo que sería la reforma laboral, que como todos saben, una cosa es la iniciativa legislativa, otra cosa es la ponencia para primer debate y otra cosa es lo que puede terminar siendo una ley de la República, y que lo más importante, como también lo hemos destacado como gobierno, es que el mundo es decir, que el país esté hablando de temas que estaban vedados en la agenda pública y en la agenda política, es decir, de reformas sociales y en este caso particular de derechos en el trabajo, de democracia en el trabajo. Decía, puede existir, y claro que la democracia en el trabajo tiene que existir, porque la democracia no puede llegar hasta la puerta de las empresas. Al interior de las empresas también entra la democracia, entra la Constitución y entran los derechos humanos. No es un invento de este gobierno, ni es una lectura de este gobierno, es un invento de la jurisprudencia, es un invento de las normas internacionales del trabajo y es un invento incluso del mundo globalizado hoy, que tiene millones y billones de dólares hoy esperando dónde invertir en empresas sostenibles, y la sostenibilidad hoy está fundada no solamente en el medio ambiente y en la economía, sino también en el trabajo decente. El objetivo número 8 de desarrollo sostenible, la Organización de las Naciones Unidas habla que uno de los pilares para superar la pobreza mundial tiene que ser el trabajo decente, y en el trabajo decente incluye precisamente fenómenos o institutos como los que estamos planteando nosotros, como la estabilidad en el empleo, como los límites a la tercerización abusiva, como el fortalecimiento de la libertad sindical o el respeto de la libertad sindical, si tan siquiera empezáramos por el respeto a la libertad sindical. Y eso, insisto, coincide lo que está planteando este gobierno hoy con lo que está pasando en el mundo. No sé si ustedes presenciaron o no, en días pasados, hace 2 días, el presidente Biden y el presidente Lula firmaron un acuerdo por la libertad sindical, por el derecho de asociación y por el trabajo decente. Es decir, estamos hablando de los 2 países o de los 2 presidentes más importantes de este continente,
que se reunieron para hablar de trabajo, para poner la agenda del trabajo en el centro de la discusión pública y política en el mundo. He podido notar la huelga de los trabajadores de los automotrices en el mundo, a la que fue a respaldar precisamente el presidente Biden, todo el sector demócrata, pero terminó hasta Donald Trump yendo a apoyarlos, porque como están en campaña, entonces terminó hasta Donald Trump yendo a apoyar la huelga de los trabajadores del sector automotriz de Estados Unidos. Barack Obama salió en respaldo y también dijo: los trabajadores han apoyado a las empresas en tiempos de crisis, es hora de que ahora la empresa que tiene buenas utilidades le redistribuya eso a quienes han hecho posible sus beneficios. Entonces, el mundo está hablando del trabajo, de lo importante que es el trabajo, porque resulta paradójico. A nosotros nos prometieron que con más tecnología, es decir, quienes vaticinaban el futuro decían: la tecnología tiene que cambiar para bien la vida de los seres humanos, tiene que reducir las jornadas de trabajo, y hoy las personas están en manos. Tiene que reducir las jornadas de trabajo, y hoy las personas están trabajando más. Hoy las personas están trabajando en peores condiciones. E incluso le acabo de poner de ejemplo el caso de Grecia, donde acaban de aprobar una ley donde amplía la jornada de trabajo a 13 horas. Eso nos está volviendo 2 siglos, cuando la tecnología debería facilitar la vida de los seres humanos. El mundo está hablando del trabajo. Barack Obama sacó hasta una miniserie, no sé si la han visto, en Netflix, que se llama Trabajar. Eso que hacemos todos los días se llama la miniserie, donde pone de presente precisamente las nuevas formas de trabajo, el trabajo de cuidados, que es el trabajo que mueve el mundo invisibilizado. El trabajo de cuidado no remunerado es el que mueve el mundo. Mientras muchas personas estamos aquí hoy, hay gente en nuestras casas cuidando a otras personas. Y ese fue el trabajo que cuidó y que salvó el mundo de la pandemia. Lo destaca Barack Obama en esa miniserie: el trabajo de los conductores de Uber, de los trabajadores de las fábricas y del papel del sindicalismo en la construcción y en el sostenimiento de una clase media, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Tanto estamos hablando del trabajo que hasta Shakira acaba de sacar una canción hablando del trabajo migrante, también invisibilizado, que nosotros no lo ponemos, no lo sentimos en ocasiones, pero está ahí. Nosotros tenemos aquí millones de migrantes que también trabajan, e incluso muchos de ellos y de ellas esclavizados en hogares colombianos, aprovechando su situación de migración. Y eso nosotros lo ponemos de presente en nuestra iniciativa de reforma laboral, pero eso hay que sacarlo debajo de la alfombra. Mucho trabajo hoy invisible, insisto, que ha tenido que ser nuestros socios comerciales los que nos dicen: tienen nosotros de este gobierno, por ejemplo, establecer límites a la tercerización abusiva. ¿Quién nos puso esa condición para poder tener un tratado de libre comercio? Nos lo puso Estados Unidos. Necesitamos mercados internacionales para que haya más empresas en el mercado internacionales y obviamente genere más empleo aquí. Ayer ustedes registraron el gran mercado que conquistó el sector ganadero del país, nada más y nada menos que el mercado de China. Y allí nuestro gobierno con el sector privado fueron de la mano a cerrar lo que habían empezado hace algunos años y que no se había podido cerrar por distintas barreras, sobre todo sanitarias, en fin. Y por fin ayer nuestros ganaderos, nuestra carne va a tener presencia en el mercado chino. Eso seguramente impactará en 300.000 familias, eso seguramente impactará en 300.000 familias que viven aquí de este negocio, de esa actividad, y seguramente ampliará la generación de más empleo en ese sector. Pero para llegar a mercados internacionales necesitamos tener estándares internacionales. Por eso también nuestra iniciativa recoge algunas recomendaciones de la OCDE, no es de este gobierno. La OCDE nos ha dicho: tiene que ampliar el derecho de huelga, tiene que proteger a las organizaciones sindicales y debe haber posibilidad de negociar colectivamente por sector, como pasa en todos los países de OCDE, salvo en Chile y en Colombia, que es donde se está discutiendo. Entonces el mundo está hablando del trabajo, el teletrabajo, por ejemplo. Cerca de 2 millones de colombianos y de colombianas nos encerramos a trabajar en la pandemia
y dijimos el teletrabajo llegó para quedarse y resulta que ahora estamos echando para atrás. Resulta hasta irónico que Zoom, que fue la plataforma, Zoom está devolviendo a sus trabajadores a la presencialidad. Pero muchos, incluso el pasado 16 de septiembre fue el Día Internacional del Teletrabajo, nosotros como ministerio queremos no solamente defender esta modalidad de trabajo, sino ampliarla, garantizarla y llevar derechos también al hogar, a la casa, al coworking. Incluso en nuestra iniciativa de reforma laboral aclaramos todas esas diferencias que hay entre teletrabajo, trabajo a distancia y trabajo remoto, las unificamos, las ampliamos y creamos el teletrabajo internacional o transnacional, para que cualquier ciudadano también pueda tener la posibilidad desde aquí, como sucede en la práctica, trabajar para otros países del mundo. Esa es una forma también de adaptarse a esta forma de transformación del mundo del trabajo. Nosotros queremos, sin duda alguna, superar varios de las trágicas cifras que vive el país. Es decir, hoy, por fortuna, pero no estamos, es decir, no podemos conformarnos, tenemos un nivel de desempleo, un dígito, ha bajado parcialmente la informalidad, pero todavía somos el segundo país de OCDE más improductivo y somos el segundo país de OCDE que más trabaja y que más horas de trabajo a la semana tiene, lo cual demuestra que la exposición a horas de trabajo no tiene que ver con la productividad, no tiene ningún nivel de no tiene ninguna relación con la productividad. Es decir, trabajar más no significa que es más productivo. Está demostrado empíricamente, no con cifras nuestras, ni del DANE, si se quiere dudar de las cifras oficiales, sino con cifras de la OCDE. Entonces, lo cual implica que tenemos que revisar, y bueno, y eso hay estudios, hay sobreestudios y hay sobrediagnósticos sobre por qué nuestros bajos niveles de productividad. Uno de ellos que queremos abordar, uno de ellos que estamos abordando tiene que ver con el bienestar del trabajador y de la trabajadora. Claro, ustedes podrán abordar otros y sé que hace parte de su agenda, serán parte de otras discusiones con otros ministerios, por ejemplo, la seguridad del país, la seguridad de los negocios, por ejemplo, el costo de la energía eléctrica, que según el Consejo Colombiano de Competitividad es un tema que impacta en la productividad, de los costos de logística, de transporte, la baja calidad de educación que hay en nuestro país. Es decir, son causas de la competitividad o de la baja productividad de nuestro país. Nosotros queremos abordar uno, porque es el que nos corresponde y tiene que ver con el bienestar del trabajador y de los trabajadores más productivos. Imagínense la baja productividad que va a haber en esa empresa que fue protagonista esta semana en todo el país. Cuando recogimos de sus entrevistas, todos los trabajadores al unísono decían: cada vez que suena la puerta y que alguien va a entrar, creemos que van a entrar con una pistola a dispararnos. Imagínense los riesgos psicosociales de esos trabajadores y esas trabajadoras. Imagínense la zozobra con la que uno viviría todos los días en su puesto de trabajo. ¿Usted cree que uno puede ser productivo así? Pues nosotros creemos que no. Y esas conductas deben ser absolutamente rechazadas, corregidas e equilibradas, obviamente en los espacios de trabajo. Por eso tomamos una decisión de suspender actividades allí hasta que al menos se establezcan baterías de riesgos psicosociales, que es una obligación de las empresas, que al menos se conforme el comité de convivencia laboral, que al menos se conforme el comité paritario para que funcione una empresa de ese tipo. Entonces, en ese contexto está presentada nuestra iniciativa de reforma laboral, que será, como ya lo mencioné, perfectible seguramente, como todo en la vida, será objeto de debate público y político, de muchos foros, de muchas discusiones, de muchas observaciones. Insisto, entre el 16 de marzo que presentamos la primera iniciativa y el 20 de junio que se archivó la primera, pasaron meses que nosotros no obviamos, muchas conversaciones de allí, con sectores empresariales, con sectores sindicales, con sectores políticos, con micros y pequeños empresarios, tuvimos en cuenta sus iniciativas y obviamente manteniendo también el criterio que nosotros prometimos, porque nosotros prometimos en campaña hacer una reforma laboral. Y por eso,
conecto esta conversación o esta exposición más bien de la reforma laboral con la invitación que ha hecho nuestro presidente de la República, para construir un acuerdo nacional. En estos días ha sido de público conocimiento las conversaciones que ha tenido nuestro presidente con gremios económicos muy importantes de este país, con miras a construir acuerdos o un gran acuerdo nacional para hacer ajustes sociales. Si este país estuviera tan bien, porque pareciera que todo ahora funcionara bien, ahora que queremos cambiar las cosas, ahora todo funcionara bien, pues no hubiese sucedido lo del año 2020. Hay desajustes sociales, hay desajustes económicos, hay acumulación excesiva de riqueza. Son cifras, son datos, hay que hacer ajustes sociales. Y obviamente por eso este gobierno gana. Queremos acordarlos, es la invitación que ha hecho nuestro presidente. Y por eso esta invitación a hacer este acuerdo nacional. Por eso esta invitación a que esta reforma laboral, ojalá, aun cuando ya está en el Congreso de la República, podamos acordarla con los gremios y con los empresarios. No sobre la base de las dosis que siempre han puesto en las reformas laborales, bajar costos, abaratar el despido, flexibilizar la estabilidad laboral, genera más empleo y disminuye la informalidad. No ha funcionado esa tesis. Para nosotros no ha funcionado esa tesis. Nosotros creemos en la otra tesis, que es la que se está discutiendo hoy no solamente en el país, sino en el mundo. Estabilidad en el empleo, mejores ingresos para las familias trabajadoras y un fortalecimiento del actor colectivo trabajador que permita equilibrar la relación de trabajo para que se negocien, se acuerden y se discutan condiciones de trabajo. Por eso estamos conversando con Rappi, por eso se llega a un acuerdo con las plataformas digitales, por eso lo que está sucediendo con el gremio del fútbol, históricamente intocable. 20 años lleva un conflicto de trabajo entre los futbolistas y los gremios del fútbol. Y ya están viendo ustedes, es decir, estamos en otro gobierno. Y la invitación también que le hemos hecho a ellos es, estamos en otro gobierno y obviamente podemos acordar y queremos acordar, pero eso implica, para hacer un acuerdo implica concesiones mutuas para arribar a hacer un acuerdo. Y es la invitación que quiero hacer acá también, como la he venido haciendo últimamente y lo ha hecho nuestra señora ministra, que en estos días precisamente está en Estados Unidos hablando con la OEA, con los congresistas norteamericanos, con el Congreso norteamericano. Es que resulta paradójico que el gobierno del centro del capitalismo mundial se autoproclame el gobierno más prosindicalista de la historia de Estados Unidos. Pues ellos están fomentando el movimiento sindical, están creciendo, están fortaleciendo los derechos sindicales, están fortaleciendo los derechos de los trabajadores, porque eso pasa en el mundo moderno hoy. Allá está nuestra señora ministra, es decir, explicando esto más o menos, lo que tiene que ver con los pilares de nuestra reforma, pero también enviando un mensaje: acordemos lo que puede ser la mejor reforma laboral para el país, que obviamente impacte en la demanda agregada, que haya crecimiento en el empleo, disminución de la informalidad y aumento de la productividad. Yo creo que en eso todos estamos aliados. Miremos cuáles son los puntos en los que nos encuentra. Y cierro mi intervención y mi presentación, obviamente reiterando el agradecimiento por la invitación, a invitar a este gremio a ello. Es decir, quizá en las grandes cabeceras de las ciudades, de los departamentos y de las ciudades, no vemos informalidad en este sector. Pero se estima que en este sector hay cerca del 30% de informalidad laboral. Quizá en los lugares más apartados, para hablar de este departamento, no hablemos de Cartagena, hablemos del sur de Bolívar, lugar más o menos de donde vengo, del Magdalena Medio. Vemos trabajadores sin dotaciones, en chanclas, comiendo encima de los surtidores, sin condiciones de seguridad sano del trabajo, sin salario mínimo, sin prestaciones. Yo quiero invitar al gremio a que podamos acordar, hagamos un acuerdo de formalización en el gremio, para que el gremio tenga las puertas abiertas de este gobierno nacional, pero también sobre el compromiso de que
pueda crecer sobre la base de que todos quienes hacen parte de esta cadena productiva puedan tener trabajo decente. Es la única invitación que quiero dejar cerrando esta intervención y nuevamente muchas gracias y un buen día. ¿Alguien del auditorio desea extender alguna pregunta al viceministro, a quien le solicitamos que por favor permanezca en escenario para consultar si de pronto alguien quiere extender alguna pregunta? Buenos días, Edwin. Pues primero que todo, agradecerle por habernos acompañado esta mañana acá, felicitarlo por pues ya su gestión de casi un año como viceministro. Yo tengo pues el honor de conocerlo desde que era trabajador de Ecopetrol y después en todo el proceso que desarrolló con mucho éxito en la Unión Sindical y donde compartimos muchas luchas, sobre todo cuando yo era presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo. Quería pedirle pues, dos favores en nombre de este gremio, un favor en nombre de este gremio y voy a aprovechar para pedirle uno en nombre de mi profesión. Hoy el sector está discutiendo con la Comisión de Regulación su estructura de remuneración futura. Y pues hemos venido dando discusiones muy profundas en lo técnico, en lo económico, y uno de los temas que ha salido a la palestra es la discusión de los efectos que va a tener en esa remuneración la nueva reforma laboral. Y pues sentimos un poco que hay un gran desconocimiento de la comisión de si va a ser para más o va a ser para menos o para qué va a ser. Y sería muy importante que ustedes pudieran acercarse a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y explicarle de primera mano los efectos reales que va a tener la nueva reforma para que no solo en los combustibles líquidos, sino en la energía, el gas que ellos regulan, haya claridad en la remuneración de los diferentes sectores y ni vayamos a perder ni vayamos a ganar de más, sino que sea lo que es el justo medio asociado a la reforma y sobre todo porque las estructuras tarifarias que se definen son para periodos de 5 años y si no están bien definidas, pues obviamente puede generar una pérdida económica muy importante para los negocios y para la distribución minorista. Comparto con usted la importancia de hacer un acuerdo de formalización, pero tiene que ser un acuerdo de formalización sobre la base de que haya competitividad, haya productividad y por eso es muy importante esas discusiones con las entidades de regulación. Agradecerle esa voluntad que siempre ha tenido por discutir, abrir y hablar con el gremio en forma permanente y pues también invitarlo a que vemos con muy buenos ojos en general desde el sector y en específico desde la ingeniería de petróleos lo que se está promoviendo de que en este proceso de transición energética justa haya procesos de reconversión laboral fuerte y de capacitación de los empleados del sector. Usted sabe que pues, la profesión que yo he representado durante años tiene unas grandes tasas de desempleo. Hoy estamos alrededor del 50% de desempleo y pues con mucha preocupación sobre todo con los jóvenes que llegamos a tasas del 80% en muchos casos. Y si bien es cierto, en la reforma está planteada que haya reconversión, que promuevan las empresas y que tengan que trabajar las empresas, sería muy importante el liderazgo del gobierno y el acompañamiento a los gremios de profesionales del país a que esa reconversión se haga realmente efectiva y que tengamos la oportunidad de que nuestra gente tenga nuevas oportunidades desde la ingeniería, desde la energía y desde las energías renovables como tal. Es un favor que yo le pido como amigo, como dirigente de este país que usted lo es, porque de verdad que para nosotros es muy triste ver que muchos muchachos que creyeron y le apostaron todo no tengan oportunidades y si no hay una adecuada reconversión, terminen frustrados laboralmente hacia el futuro dentro de las energías renovables. Gracias por acompañarnos y pues esa siempre será su casa y espero siempre que podamos seguir contando con ustedes. Agradecemos al viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo por esta charla que nos